Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Bienvenidas a Claro Directo MX. Este es el noveno y penúltimo programa de la serie de programas especiales que hemos preparado para ustedes en este fin de año y en estas épocas pues de cierre ya de este 2022. Me da mucho gusto tener contacto con ustedes. Gracias, muchas gracias de verdad a todas y a todos por habernos acompañado la semana pasada, lo que va de esta semana. Ya en lo que marca pues las últimas horas y minutos para las celebraciones de despedir al 2022 y recibir 2023. Hemos a lo largo de estos programas especiales grabados analizado pues diversos temas, asuntos que consideramos han marcado la agenda informativa del año que está por terminar y que va a marcar de una manera decisiva también, muy importante, muy influyente de lo que va a suceder el próximo año, en 2023. Esa es por lo menos una visión que tenemos aquí en Claro Directo MX y por eso hemos querido hacer estos programas para detenernos a revisar lo que pasó y comenzar a plantear un escenario de lo que creemos va a pasar en el año 2023. El día de hoy vamos a dedicar este programa, esta siguiente hora, para analizar dos temas. En la primera parte del programa vamos a revisar en dónde estamos ubicados, dónde estamos parados actualmente con el tema de la pandemia y este escenario mundial de temas de salud y de temas de la probabilidad de la aparición de algunas otras enfermedades que pudieran complicar el escenario social y económico de todo el mundo. Es importante hablar otra vez de ello y yo sé de verdad que estamos bien cansados de este tema, pero es necesario, insisto, hablarlo, reflexionarlo y sobre todo ubicarnos en dónde estamos parados. Para la segunda parte del programa, los últimos dos bloques los dedicaré en buena parte a revisar de manera general nuevamente un tema muy sensible, muy difícil, uno que pues va a cumplir su cuarto año y va a arrancar el quinto año con la expectativa de que finalmente va a mejorar algo que pues todavía a ciencia cierta no lo sabemos. Me refiero a los servicios de salud en México, a la calidad de los servicios de salud en México que tanta controversia ha generado, pero sobre todo tantos problemas ha generado por los efectos que esto ha tenido. De eso vamos a hablar, por supuesto, en la segunda parte del programa. Pero en esta primera parte quiero solamente dejar algunos datos de análisis o de reflexión, pues para entender por qué estamos tan cansados de hablar de COVID-19 y de la pandemia y por qué tenemos esta resistencia, que es además normal. Déjenme decirles, hay estudios, se han hecho ya estudios que nos dicen por qué estamos tan cansados. Cada vez que se habla de COVID-19 movemos la cabeza y decimos, no, ya no, por favor, ya, que queremos escuchar el ansiado anuncio de que ya terminó la pandemia, con el antecedente de que tal cosa no va a suceder. Es decir, habrá un anuncio probablemente en las próximas semanas, probablemente todavía tarden 3 meses más, que eso es personalmente, particularmente lo que yo creo que va a pasar, que van a tardar todavía 3 meses más, es decir, arrancando el segundo trimestre de 2023, es muy probable que finalmente la Organización Mundial de la Salud, el comité de analistas y especialistas epidemiológicos que se reúnen cada 3 meses para analizar cómo va la pandemia, finalmente decidan levantar esta etiqueta de emergencia sanitaria mundial, que es lo que ha decretado la pandemia en marzo de 2020. Bueno, ojalá que así sea, pero eso no quiere decir que el problema está salvado ni que el mundo está feliz y contento, porque todavía hay muchas consecuencias y muchas cosas que tenemos que valorar, y de eso vamos a hablar hoy.
Pero a ver, un dato, insisto, para ubicarnos en dónde estamos. Fue un diciembre de 2019, o sea, hace ya 3 años, más o menos por estas fechas, que se oyó la primera noticia, primero muy local en China, de un contagio de una enfermedad rara, de una gripe rara. Fue un hombre el que llegó a un hospital con alta temperatura y rápidamente, muy rápidamente, desarrolló un cuadro de neumonía que eventualmente le llevó a perder la vida. Inmediatamente, como sucede en Asia, y sucede en Asia porque hay que recordar que en Asia han enfrentado ya duras y fuertes pandemias relacionadas con el SARS, con este síndrome agudo de enfermedades respiratorias que ha cobrado en distintos países asiáticos varias vidas y ha tenido consecuencias muy importantes. Entonces, allá, en cuanto surge un caso que un hospital dice, a ver, nos llegó un paciente con estas características y está fuera del resto del protocolo o de lo parecido a los demás, levantan la alerta. Eso fue lo que pasó en China. Inmediatamente ubicaron que se trataba de un hombre que, después de la investigación epidemiológica, había ido a un mercado de alimentos en Wuhan y que, investigando, encontraron que había más gente que tenía los mismos síntomas. Todo esto sucedió durante diciembre de 2019. Para enero de 2020, China tuvo que aceptar públicamente, un mes después del primer contagio, tuvo que aceptar y lanzar el aviso de que tenían una epidemia en China. Estaba ubicado en China. Pero ante las características de China, la cantidad de gente que viaja a ese país para temas comerciales, la cantidad de chinos que hay y se desplazan por China y todo el mundo, era de esperarse, y todo el mundo esperaba que no fuera así, que el virus hubiera salido de China para extenderse rápidamente por el resto del mundo o por algunas regiones. Y eso fue lo que tardó la OMS para definir todo enero, todo febrero de 2020, y en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud sale públicamente, su titular, Tedros Ghebreyesus, a decir: señores, no es solamente un caso de contagio regional, no es una epidemia solo en China, tenemos ya una pandemia. El virus ya identificado, se identificó como SARS-CoV-2, así se le identificó. El nombre de la enfermedad fue COVID-19, así se le puso, es 19 porque surgió en el año 2019 y entramos en esta espiral en la que estamos todavía metidos. Y estamos todavía metidos porque la pandemia no ha terminado. Miren, los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud se acaban de dar a conocer en el pasado mes de finales de noviembre, principios de diciembre. En su momento más crítico, la pandemia llegó a matar todavía a mediados de este año a 50,000 personas en el mundo cada semana. Y estamos cerrando el año con un dato más o menos prometedor de 10,000 personas cada semana que pierden la vida en el mundo, en todo el planeta, por la enfermedad. Sin embargo, si lo analizamos fríamente, la verdad es que no es para nada una noticia esperanzadora o del todo positiva o del todo para festejarla, si entendemos que 10,000 personas son muchísimas que pierdan la vida. Bueno, pero por la cantidad de personas que perdieron la vida y enfermaron, que se calcula, la enfermedad le habría arrebatado, números oficiales todavía, no son los definitivos, pero números oficiales todavía le habría arrebatado a la vida a 15 millones de personas en el mundo. Datos también recientes de la OMS apuntan a que hay un exceso de mortalidad de casi 14 millones. Es decir, la cifra de muertos por COVID-19 en cuanto salgamos de la llamada etapa crítica o pandemia fácilmente va a andar rondando los 30 millones de personas en el mundo que perdieron la vida por esta enfermedad, por este padecimiento que ya tiene en el mundo una presencia de 3 años. En el próximo mes de marzo, si todavía no ha sido levantada la emergencia, cumpliremos 3 años de pandemia.
pero 3 años ya se estamos cumpliendo de que se detectó el primer caso en la zona cero allá en el mercado de Wuhan, en China. Ha sido pues un proceso muy agotador, muy cansado, muy difícil por todas las implicaciones que ha tenido, por todos los efectos que ha tenido. Lo primero, las pérdidas de vidas humanas. Lo angustiante que ha significado enfrentarse a una enfermedad nueva, para la que no hay ni medicamento, ni tratamiento, ni protocolo, ni vacuna. No había. Ahora sabemos mucho más de la enfermedad, pero no lo sabemos todo. Sabemos más de ese virus aparentemente insignificante en su estructura, en toda su genética, pero que ha generado este profundísimo dolor y ha abierto esta huella enorme en la era moderna del ser humano. La vida y la historia contará cómo en el esplendor del siglo XXI, con un montón de tecnología desarrollada en todos sentidos, en todos los campos, en todos los ámbitos, un bichito, un virus, ya les digo, en su estructura casi insignificante, con la única intención de reproducirse para vivir, saltó aparentemente de un animal, que todavía no está claro cuál, a un ser humano que lo consumió o tuvo contacto con él allá en China, y de ahí, de ese ser humano que desarrolló una enfermedad rara, nunca antes vista en su cuerpo, la contagió a otros y después a millones, para que estemos en esta circunstancia ahora mismo en el mundo. Pero es el COVID-19 en su etapa final, diría la propia OMS, algunos países ya casi celebrando que estamos de salida y en cualquier momento venga el anuncio como para regresar a la normalidad. ¿Realmente estamos en esa condición? ¿O tendríamos que repensarnos las cosas y entender, por ejemplo, que al mismo tiempo este año surgió la llamada viruela símica? Bueno, no surgió, ya existía el virus, pero resurgió, esa es la palabra correcta, resurgió para convertirse otra vez en un problema no de epidemia, pero sí de alerta a nivel mundial por los casos que hubo en todo el planeta. O de la más reciente y todavía en curso y proceso también nueva cepa del virus de gripe aviar, que afecta a millones ya de aves de corral en todo el mundo. O del anuncio de la OMS del rebrote de sarampión por el descuido que hubo en casi todos los países en los sistemas de vacunación básica. Estamos pues en condiciones de poder cantar victoria y decir que podemos regresar cuando la OMS diga que ya se acabó la pandemia, poder regresar a la normalidad, o la nueva normalidad, la nueva forma de vivir y de entender la vida para el ser humano será esta, la de saber que en cualquier momento un bicho apenas, un virus apenas insignificante puede cambiarnos y trastocarnos la vida para siempre y por siempre. En fin, con esa reflexión, vamos a la primera pausa. Es muy breve. Voy a regresar con el análisis de cómo estamos en este momento, qué se dice del virus del SARS-CoV-2, de las variantes y las subvariantes, los sublinajes, el perro del mal y la pesadilla, que son las últimas subvariantes de Omicron que están generando tantos dolores de cabeza. Esta ola de influenza que está afectando a los países en el polo, en la parte norte del planeta, por la época invernal, el virus aviar, la gripe aviar y la gripe del camello que acaba de desatarse en Qatar también, o resurgir otra vez en Qatar. Ya les digo, cuántas cosas, ¿no? Cuántas cosas por analizar y repensar respecto a la época que nos ha tocado vivir. Difícil, no hay duda, dificilísima. Pero es lo que es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir. Pausa pues, es breve, vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. La pandemia de COVID-19 ha tenido y nos dejará para el análisis como legado un montón de enseñanzas, de aprendizajes y también un montón de información que todavía no hemos terminado de asimilar. Y aunque podría pensarse que ya es conocimiento adquirido, la verdad es que estamos muy lejos de que eso suceda. Déjenme explicarles. La etapa crítica de la pandemia se vivió en la parte media y final de 2020 y toda la parte media de 2021. Fue un año ese, entre mitad de 2020 y mitad de 2021, el más crítico, el más difícil, el más complejo. Porque en ese tiempo y en ese proceso, recordarán, surgió la información de las variantes, de cómo el virus fue mutando. Primero nos enteramos que fue mutando, que fue cambiando. Fue cuando casi toda la humanidad entendimos finalmente que ese es el propósito esencial de un virus: mutar, cambiar, adaptarse a la vida. Y que encontró en el cuerpo del ser humano, ese virus, el campo ideal, el escenario ideal para reproducirse, para seguir creciendo y multiplicándose, y en esa multiplicación de copiarse en un error de copiado, mutar y hacer cambios. Eso complicó muchísimo el proceso de generación y creación de vacunas, que esa fue la carrera contra la que se inició contra el tiempo. Desesperadamente todos los gobiernos invirtieron cantidades millonarias en procesos que estaban más o menos adelantados, pero que nunca habían sido probados. Hoy mismo, a la distancia, cuando finalmente hubo vacunas disponibles, cuando se pasó esta ola, esta segunda, tercera ola que fueron brutales, que más vidas cobraron, que fue aquel momento en el que vimos entrar y vimos por todo el mundo escenas dramáticas de hospitales rebosados en sus zonas de emergencia, de incapacidad e insuficiencia de los servicios funerarios y forenses para procesar los restos de tantas personas que perdieron la vida súbitamente. Apenas se contagiaban, en 3-4 días habían desarrollado la enfermedad grave. Algunos alcanzaban a ser intubados, otros no, pero intubado casi significaba la muerte. Casi era el pronóstico, salvo algunos casos excepcionales de gente que lo logró y que logró salir adelante. Pero la ruta, el camino fue la incesante carrera de empresas, de gobiernos, de laboratorios por encontrar una vacuna. Finalmente se desarrollaron bajo dos formas, digamos, dos métodos de creación de vacuna de emergencia, y así es como las vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en todo el mundo. Ahora hemos entrado en la etapa en la que una buena parte, casi las ansiadas 2/3 partes de la población en el mundo han sido vacunadas, casi. Todavía hay huecos, todavía hay zonas oscuras en las que no ha llegado ni la vacuna suficiente ni la población ha sido completamente vacunada, y esa es la preocupación que tiene la OMS y los epidemiólogos, porque entienden que si la vacuna no cubre a ese sector de la población, el virus puede encontrar ahí en ese sector de pobladores, puede encontrar otra vez acomodo para seguirse copiando, reproduciéndose y mutar a algo que sea potencialmente peligroso por una razón. Porque no está descartado, si el virus sigue mutando y sigue cambiando a raíz de los contagios, entonces existe la muy grande posibilidad de que surja una versión o una variante, un virus pues, que escape a las vacunas. Es decir, que las vacunas no le hagan nada. Y eso sería tanto como comenzar un poco de cero. Los especialistas, los epidemiólogos dicen que no sería tal cosa.
que si bien podría escapar a la vacuna, no sería tanto como empezar de cero, porque ya tenemos información, ya tenemos en el cuerpo quienes hemos recibido una vacuna, ya tenemos información que le da herramientas a nuestro cuerpo para defenderse mejor, pero de ello no hay garantía, De ello tampoco hay garantía. Eso es lo que se dice, son parte de las enseñanzas que hay. La otra gran enseñanza es que en el momento más crítico se evidenció en todo el mundo que los servicios de salud, que la instalación o las instalaciones disponibles, hospitales, el número de médicos, las camas con herramienta, con instrumental necesario para atender condiciones críticas, no fueron suficientes. Y eso dejó la primera gran enseñanza de la cual ya se habla poco, pero que va a ser hoy más que nunca fundamental tenerla clara, porque la pandemia puede terminar, y de hecho así está anunciado que va a suceder muy probablemente en 2023, pero la enfermedad se va a quedar. Eso también está anunciado. El virus va a quedarse entre nosotros y la enfermedad también. Es decir, podría dejar de tener esta condición de emergencia internacional, pero no podría dejar de serlo para algunos países, principalmente a los que tienen deficiencias en sus servicios de salud, principalmente a los que no tienen médicos suficientes, hospitales suficientes, medicamentos suficientes para poder atender algunos picos como los que estamos viviendo justamente en este mes de diciembre. Y con eso vamos cayendo un poco con esta enseñanza que aplica para todo el mundo, porque quedó claro que ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni Dinamarca, que suelen tener los sistemas de salud más avanzados, más sofisticados, más robustos, más completos, más competitivos, ni siquiera ellos estuvieron en condiciones de enfrentar una demanda tal como la que planteó en su momento más crítico la pandemia. Pero más todavía, las recomendaciones de los especialistas de la OMS es que los gobiernos están llamados a invertir dinero, a invertir recursos públicos de una manera sostenida, permanente, estratégica, para ampliar lo más posible la capacidad instalada, todo lo que ello significa, porque no se trata solamente de construir edificios y poner un hospital, no se trata de eso. A un hospital hay que darle, pues, quien lo atienda, quien lo limpie, quien esté dando servicio 24 horas, 365 días del año en todas las áreas que ocupa un hospital. Hay que garantizarle que tenga servicios instalados permanentes. Un hospital no puede depender de que se vaya la luz en una ciudad y se quede sin luz, para que funcionen los aires, los ventiladores artificiales, los refrigeradores para mantener los medicamentos en buenas condiciones, que haya suficientes medicamentos. Todo eso significa, y eso es carísimo, déjenme decirles, es muy, muy caro, es de lo más difícil de mantener operativo, pero es necesario. Esa es una de las enseñanzas de las que, por cierto, pronto escucharemos el reclamo de los especialistas, porque eso no está sucediendo. Los gobiernos no están atendiendo ese llamado de fortalecer su infraestructura de salud, hospitalaria y de salud. Por el contrario, ante la urgencia de la recuperación de las actividades, en cuanto los índices de contagio comenzaron a bajar, los gobiernos comenzaron a levantar las restricciones, comenzaron a permitir otra vez los conciertos, las reuniones. Bueno, ¿y era necesario? Sí, claro que era necesario, porque la economía se estaba ahogando, casi se ahogó la economía. Ahora mismo estamos padeciendo también los efectos de lo que eso ha significado. Pero ha tenido también una consecuencia. Ahora mismo el mundo enfrenta nuevamente una problemática muy seria ante, ya les digo, la aparición de 2 subvariantes de Omicron, 2 de la familia de Omicron, la llamada cancerbero o perro del infierno, que es una variante muy agresiva en cuanto a que es muy contagiosa, no tanto por cómo se desarrolla la enfermedad en quien la padece. Y la otra también llamada pesadilla, ¿no? Que es otra subvariante. Ahora, en ambos casos,
cuidado. En ambos casos, cuidado. Una persona que ya se contagió, ¿puede volver a contagiarse? Sí. Una persona vacunada con 3, 4, 5 dosis, ¿puede volver a contagiarse? Sí. Si adquiere la enfermedad, se puede contagiar. Una persona que ya se contagió una vez, 2 veces, ¿podría desarrollar la enfermedad grave? Sí, claro, sí la podría desarrollar. ¿Qué es lo que lo determina? Bueno, pues su cuerpo esencialmente. Si te toma una enfermedad como esta, que te debilita, que te cierra los bronquios, que te quita, que te da temperatura, que te debilita el sistema inmunológico, bueno, pues puede, por supuesto, desarrollar la enfermedad grave. Todavía más, las personas que padecen alguna enfermedad inmunodepresiva, es decir, que tienen su sistema inmunológico deprimido porque toman muchos medicamentos, porque tienen diabetes, porque tienen cáncer, porque tienen VIH, bueno, pueden también desarrollar la enfermedad grave. Sí, sí la pueden desarrollar todavía. Y esa es una condición a la que nos tenemos que acostumbrar permanentemente, porque eso es lo que nos está diciendo hoy la OMS de cara a lo que puede ser el anuncio de la finalización de la pandemia. Lo que nos está diciendo la OMS es: la enfermedad se va a quedar, ahí la van a tener, ahí va a estar, no se va a ir, no va a desaparecer, vamos a tener que aprender a convivir con ella. Y con ello, pues en estas épocas, por ejemplo, lo estamos viviendo ahora. Ahora tenemos un repunte muy importante de contagios de enfermedades respiratorias. Casos de influenza mucho más altos que el año pasado. Casos de repunte también de contagios de COVID, también. Preocupantemente subiendo y subiendo. Y estamos, hay que recordarlo, acabamos de entrar hace unos cuantos días a el invierno formalmente. El invierno es del 21 de diciembre al 21 de marzo, cuando entra la primavera. La temperatura viene, digamos, mejorando por ahí de finales de febrero, principios de marzo. Por ahí comienzan ya a irse los fríos y a aparecer las altas temperaturas, la primavera. Pero todo enero y todo febrero son los meses de más frío. Son los meses en los que se regresa después de todas las reuniones que hubo familiares y posibles contagios. Después los niños a las escuelas. ¿Pueden venir rebrotes de contagio? Sin duda. Está todo dado para que así suceda. Por eso la OMS ha puesto en pausa, aunque ya les digo, principios de año podría darse el anuncio de que se levanta el anuncio del fin de la pandemia, pero no de la enfermedad. Voy a pausa, la segunda. No se vayan, regresamos con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Gracias por seguirnos acompañando en este noveno programa de la serie de programas especiales de Claro y Directo MX. Estamos hablando de la pandemia de COVID-19 y vamos a hablar también, así lo comprometimos, de las otras enfermedades que han aparecido recientemente, que han resurgido, porque hay que decir que ya estaban ahí. Pero otra vez, lo que nos ha quedado claro y también forma parte de las enseñanzas es que los virus, los millones de virus que hay en el planeta Tierra han estado aquí muchos millones de años antes que nosotros como humanidad, pero muchos. Y desde entonces, desde que existen, que son además la base de la vida, tienen como única finalidad vivir y reproducirse. Para ello, ocupan organismos en los que se reproducen y a veces en ese proceso es cuando vienen las enfermedades. Ahora bien, este año, por ejemplo, nos encontramos con que, y nos puso a todos muy preocupados, con que resurgió un virus que ya estaba ahí presente, que genera una enfermedad que se le ha llamado la viruela del mono o viruela símica, debido a que el primer caso que se registró en África fue cómo saltó este virus de un primate, de un changuito, a un ser humano, y de un ser humano después a través del contacto físico, la saliva, las secreciones con otra persona, le contagió esta enfermedad que genera pues esta enfermedad agresiva, un salpullido muy agresivo que llega a tener complicaciones para algunas personas y las ha llevado incluso a perder la vida. Eso es real. La viruela símica pues nos puso esta primera alerta, pero igual también ya desde hace 2 años se dieron los primeros casos del resurgimiento de un virus que está dentro de las familias del coronavirus y que ha pues tenido otro repunte, otro rebrote este año y que ha tenido efectos letales para las aves. Primero las aves salvajes que migran, que se mueven por todo el mundo y van llevando el virus para que después se vayan contagiando las aves de corral, teniendo con ello un efecto económico durísimo para los países que dependemos, por ejemplo, del consumo del huevo o de la carne de pollo, como México. Y bueno, pues esto abre otro escenario. Hasta ahora, no se ha detectado que el virus haya brincado de un animal enfermo a un ser humano, lo cual no está tampoco descartado porque sí ha habido ya casos registrados, documentados de que eso ha sucedido, pero en esta nueva oleada no ha sucedido, por lo pronto y hasta ahora. Tenemos también el resurgimiento, por ejemplo, ahora que ha sido el Mundial en Qatar, la terminó ya la semana pasada, este caso de contagios que hubo sobre todo en la selección francesa y que tanto polémica generó de la afectación que pudo haber tenido para el equipo galo, del MERS, que es este padecimiento, este síndrome respiratorio también de enfermedades que se llama la gripe del camello, porque es un virus que está en el organismo de los dromedarios y que las personas que tienen contacto con la saliva, con un dromedario, pueden contagiarse. Y también se encendió la alarma porque hubo casos pues, de gente que fue a Qatar, tuvo contacto con dromedarios y regresaron a sus países de origen con catarro. Entonces está también en observación el tema. Como podemos ver, hay una lista bastante larga, ¿no?, de padecimientos, de cosas que van surgiendo que nos llaman la atención. Aquí en México, por ejemplo, está todavía en proceso de investigación sin que haya resultados claros y definitorios de un caso gravísimo en 4 hospitales privados de Durango, en el que pacientes que recibieron una inyección de medicamentos para la anestesia, cuando fueron operados, desarrollaron una enfermedad llamada meningitis aséptica, que es la inflamación de las meninges en la cabeza, la inflamación del cerebro, y hasta ahora hay 25 personas muertas, bueno, más de 20 personas muertas, porque el número se está
moviendo permanentemente y el gobierno no ha logrado identificar qué fue lo que pasó, si se contaminaron los medicamentos, las jeringas, si estaba contaminado el medio ambiente de los hospitales, en fin. Y volviendo a la parte inicial, ¿qué debemos de aprender de esto? Bueno, primero lo que debemos de aprender es que no estamos a salvo. Si nuestra intención o nuestra idea con ese tipo de cosas es que necesitamos una noticia de que digamos estamos a salvo, estamos esperando la información y la noticia incorrecta porque tal cosa, quien la diga, pues está diciendo una barbaridad. No hay tal cosa. Por el contrario, el planeta está vivo, está en constante movimiento y el planeta comienza a tener en todos los niveles, en los más altos niveles de lo que podemos llamar fenómenos naturales, sismos, huracanes, etcétera, hasta las mínimas expresiones que son del comportamiento de los virus y las bacterias, está comenzando a tener un cambio, un proceso, en buena parte de defensa a lo que en el medio ambiente se está dando, que es pues una alteración del medio ambiente y del cambio climático. Una buena parte de la explicación del por qué están brincando los virus, por ejemplo, de los animales a los seres humanos, es que los seres humanos nos hemos acercado demasiado, hemos invadido las zonas y los hábitats naturales de animales salvajes. No son ellos los que nos invaden, sino nosotros los hemos invadido y en el caso de algunos países, pues hasta los hemos convertido en comida. Bueno, todo eso tiene consecuencias y es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Entonces, pues, ¿estamos en una etapa, en un momento en el que ya vamos a estar a salvo? No. Esa es la otra enseñanza, insisto, a la que debemos estar todo el tiempo abiertos, atentos y más bien llamados a mantener y a recuperar pues, hábitos que, y veámoslo esto como una parte positiva, tuvimos a la buena o a la mala que adquirir en este pasado proceso de lo más delicado de la pandemia, que fue guardar distancia, que fue usar un cubrebocas, que nada nos quita, de verdad, nada nos quita, por más molesto. Creo que ya terminamos de acostumbrarnos algunos a usar el cubrebocas casi como una medida de respeto hacia los demás, ¿no? Usarlo, lavarse las manos, utilizar el gel cuando no se pueden lavar las manos, en fin, todo lo que signifique mejorar nuestros hábitos de limpieza, de salud, van a ser positivos de cara a lo que ya estamos viviendo, a lo que ya es nuestra realidad, hasta donde se pueda, claro, ¿no? Hasta donde se pueda. Entiendo que hay lugares, hay condiciones económicas que no lo permiten, lo entiendo perfectamente, pero ello, insisto, no quita que podamos seguir insistiendo en modificar nuestros hábitos. Queda pues ahí este cúmulo de enseñanzas y de aprendizajes que nos ha dejado este difícil momento del cual, insisto, todos ya queremos salir, pero no es como una puerta que podamos abrir, cerrarla y dejar todo atrás. No, no es así como funciona. Es algo que vamos a llevar a partir de ahora, que nos va a acompañar permanentemente ahora, y eso es a lo que estamos llamados hoy a tener en cuenta, a trabajar con los niños, con los jóvenes para concientizarlo. Probablemente ellos son los que más rápido se han adaptado, fíjense, y más trabajo nos ha costado a los adultos. No sé qué piensen del tema. Bueno, vamos entonces a una nueva pausa. De regreso vamos a abordar pues de manera general el reto que significa para un país como México el tener que enfrentar esta recomendación, ¿no?, de mejorar el sistema de salud y todos los problemas que se han enfrentado en el país con este tema. Pausa y vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, entre muchos diagnósticos y muchas cosas que se revisaron y se dijeron cuando recién se comenzó el gobierno, el actual, es que el sistema de salud, todo el sistema de salud pública federal, estaba en muy malas condiciones. Tirados, hospitales sin terminar, problemas administrativos, etc. Y sí, la verdad es que creo que no habría argumento alguno para decir que el presidente y su gobierno fallaron en el diagnóstico o que mintieron porque el sistema de salud mexicano era un ejemplo mundial. La verdad es que no. Sin embargo, había detalles que, si bien el sistema completo tenía muchas fallas y más problemas que beneficios, había cosas que funcionaban, más o menos. Unas más o menos bien, unas más o menos y otras más o menos mal, pero funcionaban. Uno de los sistemas que más o menos funcionaba era el esquema del Seguro Popular, uno creado en el sexenio de Vicente Fox, que esencialmente le daba acceso a través del pago de unas cuotas para quienes podían pagar más, pagaban más después de un estudio socioeconómico, quienes no lo podían hacer pagaban menos, pero les daba acceso a la atención médica, les daba acceso a medicamentos, les daba acceso, ya sabemos, con las deficiencias que tenía el servicio público, el servicio de salud público, pero finalmente les daba acceso. Entre otras cosas fue el Seguro Popular, el sistema de compra de medicamentos que nunca estuvo al 100% en los sexenios anteriores, pero llega el presidente López Obrador y dice: está tan mal esto que necesitamos arreglarlo todo desde abajo y bien, es un proceso de transformación, así que adiós todo. Adiós Seguro Popular, adiós sistema de compra de medicamentos, vamos a poner nuestro propio sistema. Y crea el INSABI, el Instituto Nacional del Bienestar, de Salud y Bienestar, para sustituir toda la estructura del Seguro Popular. Además le encarga al INSABI pues, el proyecto de garantizar que todo el servicio de salud público fuera gratuito, que hubiera suficiente y buena atención, y que además hubiera suficientes medicamentos. Así, en general, ese fue el encargo que le dio el presidente López Obrador a su amigo y paisano Juan Antonio Ferrer, un antropólogo puesto en tareas de administración de temas de salud. Pero bueno, fue decisión del presidente, estaba en sus manos hacerlo. ¿Y qué fue lo que tenemos como resultado? ¿Qué es lo que tenemos como resultado? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un auténtico desastre. Esa es la verdad. Un desorden, porque lo que medio funcionaba dejó de funcionar porque se erradicó, pero lo que se implementó no funcionó. Ese es el problema y hoy estamos parados ahí. En medio de estos cambios, de este intento de rehacer, de recomponer el sistema de salud, el sector salud en el país, vino la pandemia. Y fueron los años 2020 y 2021 para el gobierno federal un doble reto, porque esencialmente el sistema de salud, casi todo, se volcó en atención a la emergencia por COVID-19 y al mismo tiempo pues tratar de dar atención en la medida de lo posible al resto de los padecimientos que se presentaron. Pero hay que recordar que algunos hospitales se tuvieron que reconvertir a COVID-19 casi por completo y esto generó presión, retrasos. Hubo médicos generales, especialistas, enfermeras, muchos que perdieron la vida también, son parte de las víctimas mortales que dejó esta enfermedad. Así que fue un proceso muy complicado, muy difícil. Nadie puede decir que fue fácil. Está latente, por supuesto, y pendiente, por supuesto, la evaluación final del tratamiento que le dio el gobierno a la pandemia. Las voces de oposición dicen que fue una tragedia, que fueron errores garrafales los que se cometieron, y probablemente sí, en algunos casos, y en otros casos fue parte de la emergencia. El número de muertos, cuando se conozca finalmente, probablemente en 1 año, 2 años tal vez, y sepamos o confirmemos lo que ya tenemos un adelanto, va a ser un dato que en México tengamos cercanas a pues probablemente al millón y medio de personas que perdieron la vida, por ejemplo, por COVID-19 y no los 500,000 que tiene documentados actualmente la Secretaría de Salud.
tendremos una visión más clara de lo que fue el tratamiento. Por supuesto que gravitará, ya cuando tengamos los datos finales, gravitará mucho, pesará mucho o no aquella postura presidencial y de López-Gatell de decir que el cubrebocas no servía y después que sí servía, bueno, pero que entonces no servía, en fin. Ya se verá, eso ya se verá. Pero mientras tanto, el sistema de salud tuvo una complicación en muchas áreas que ha llevado al gobierno a la peor crisis, o mejor dicho, el gobierno llevó al sector salud a la peor crisis de medicamentos, de abasto de medicamentos de los que se tengan memoria. No había habido una crisis, había desabasto, sí. Insisto, y lo voy a seguir diciendo porque lo dijimos mucho tiempo antes de este gobierno. El sistema de salud era deficiente, no había médicos suficientes, las mujeres daban a luz en las banquetas de las clínicas porque no había quien las atendiera. No había médicos suficientes y medicamentos suficientes. Además de un montón de prácticas de corrupción, de que se robaban los medicamentos, en fin, todo tipo de problemas. Pero el compromiso que se hizo justamente a finales de 2019 y 2020 es que el sistema de salud sería reconvertido a uno tan eficiente que se iba a parecer a la Dinamarca. Bueno, lo dijimos en su momento, ojalá, con que deje de ser tan malo como el que tenemos ahora será suficiente. Por supuesto que no pasó nada en 2020 porque la pandemia, en 2021 nada porque la pandemia, y en este 2022 ya con más tiempo, sin tanta presión de urgencia por el tema de la pandemia, la promesa pues era que finalmente íbamos a parecernos a Dinamarca, y en este año lo que hizo el gobierno fue cambiar de ruta, tirar a la basura lo que era el plan original. Intentaron poner parches para resolver el tema de compra de medicamentos, no lo resolvieron. Ahora la apuesta es por un proyecto que se llama el IMSS Bienestar. Ahí va despacito, muy despacito, y ya se anticipa que no va a ser suficiente y que es muy probable que este tema, el de la salud, sea uno de los grandes pendientes y de las promesas y compromisos no cumplidos, aunque él diga que sí, del presidente López Obrador. Sí, 2023 anuncia que será, por ejemplo, en materia de abasto de medicamentos, otro en el que no se va a llegar a la meta. Les cuento después de la pausa por qué. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Si no hay salud, si no hay seguridad, casi todo proyecto y toda iniciativa por generar mejores condiciones de vida va a quedar a deber. Y esto es algo que creo debiera revisar con mayor detenimiento a 2 años de que el gobierno termine el presidente López Obrador. Pero bueno, esa es su tarea. El sistema de salud está muy lejos de lograr los objetivos de convertir el sistema de salud de México como el de Dinamarca. Vamos, está lejos incluso de devolverlo al maltrecho estado que tenía antes de este gobierno. Y eso comienza a percibirse cada vez más y a ser indefendible incluso para quienes llaman a defender que se está haciendo un gran trabajo en materia de salud. La verdad es que no. La verdad es que está ahí el error todos los años acumulándose. Este 2022, a finales, estas últimas semanas, se volvió a cometer el mismo error que se cometió en 2022, en 2021, en 2020 para la compra de medicamentos. Así que, aunque ya hay un poco más de medicamentos, va a haber falta de medicamentos otra vez para enfermos de diabetes, para hipertensos, para padecimientos psicológicos, para tratamiento de VIH y, por supuesto, para tratamientos oncológicos, para gente que tiene cáncer. Otra vez va a haber insuficiencia de medicamentos, y no porque lo deseemos o porque lo estemos anticipando con unas ganas de solamente hacer crítica. No, lo que estamos advirtiendo es que el INSABI volvió a ser deficiente en los sistemas de compra de medicamentos que requieren una anticipación tal de al menos medio año. Al menos medio año mínimo. Si es un año mejor de anticipación es lo que se requiere para que cuando se compra un determinado número de medicamentos, que para México son millones de medicamentos, estén fabricados a tiempo. No se trata ni siquiera de un asunto económico, se trata de un asunto de organización. Nunca le entendieron, nunca fueron capaces en el INSABI de poner en orden tal cosa y hoy se están pagando las consecuencias. Muy delicado, de verdad, por donde se le vea, muy grave, muy doloroso tal situación. Pero bueno, es lo que hay. Deseamos, por supuesto, yo al menos lo deseo porque en algún momento podría ser usuario de los servicios de salud, que para 2023 se consolide este proyecto del IMSS Bienestar, que insisto, avanza muy lento y que suena muy ambicioso, que pueda esto resolver la enorme demanda de atención que hay en todo el país en temas de salud. Pero otra vez, esto también, como el tema de la seguridad, el tema de la salud, salvo que hay opciones para atenderse de manera privada, pero sí, el tema de la salud es una obligación, es casi también un monopolio que le corresponde al gobierno atender. Es parte de sus obligaciones constitucionales y tiene una deuda enorme el Estado mexicano con una población cada vez más demandante y creciente de más y mejores servicios de salud. Ahí queda pues el tema. Deseamos, insistimos, además, por supuesto, haciendo la crítica, pero deseando que encuentren de verdad los tomadores de decisiones en el IMSS, en el ISSSTE, en el INSABI, la llave y la puerta para que en el corto plazo resuelvan todos los errores que han cometido en el pasado inmediato. Porque ahí están. Se han cometido, han sido hierros enormes. Hoy no está resuelto, por ejemplo, que si hubiera medicamentos suficientes, fueran distribuidos de una manera eficiente. Todo recargado en la estrategia y en la logística del ejército. Bueno, el ejército puede hasta cierto punto, pero hay temas que pasan por la especialidad, por el tratamiento técnico que se le tiene que dar a tal o cual medicamento. Y eso no está resuelto. Birmex, una empresa creada por el gobierno para resolver tal situación, no tiene hoy resuelto cómo llevar los medicamentos donde se necesitan y que estén a tiempo, porque en parte el INSABI, aunque ya dijo su titular en sus comparecencias recientes en el Congreso que todo el medicamento está entregado, que ya todo está en los almacenes, que no hay ningún problema, que los estados son los que no están haciendo su trabajo y por eso no llegan a los hospitales, bueno, pues no dejará de ser
un discurso, ¿no? O la postura oficial, pero la realidad es la que viven todos los pacientes que van a un hospital a pedir medicamentos. Bueno, ya nos tenemos que ir. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos este noveno programa, penúltimo de la serie de programas especiales de este fin de año. Yo les quiero agradecer de verdad infinitamente, que yo sé que son tiempos y fechas en las que mucha gente está descansando, que están algunos de vacaciones, otros están de paseo, pero para todos aquellos que se han dado un tiempo de sintonizarnos, de vernos a través de la televisión, de las redes sociales, de escucharnos a través de la radio, de dejarnos sus comentarios, estoy muy atento, los estoy leyendo. Gracias de verdad por todos los buenos deseos, por todos los buenos comentarios. Gracias también a quienes nos han enviado, pues no precisamente los mejores comentarios, ¿verdad? Este año y esta serie de programas, pero también lo recibimos con mucho cariño y nosotros no les deseamos lo mismo. Les deseamos de verdad a todos, a todas, que les vaya de maravilla, que tengan un 2023 increíble y que ese 2022 sea uno que nos haya dejado pues muchas enseñanzas que podamos procesar de la mejor manera. De verdad, se los deseamos de corazón. Bueno, vámonos pues entonces. Despedimos la transmisión, este programa especial. Mañana, el último de la serie. Mañana cerramos programa pues con una recopilación de los eventos más importantes. Miren, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar también, por supuesto, de temas deportivos en buena parte con el buen Paco Chimal. Haciendo un poco de remembranza y de historia, pero pues vamos a hablar de asuntos y eventos importantes, por ejemplo, como la posibilidad del hombre de regreso a la luna, ¿no? Hace unos cuantos días regresó finalmente la nave Orión del proyecto Artemis 1, es un temazo ese, vamos a hablar también un poco del escenario de la tecnología, para dónde va el tema, ¿no? de la tecnología, las plataformas de redes sociales, las criptomonedas, en fin, hay un montón de cosas de qué hablar que serán para 2023 temas muy, muy importantes, ya verán. Bueno, mañana no se lo pierdan y mientras tanto no me queda más que agradecerles. Muy buena tarde, buen provecho, hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.